¿qué nos espera de acá? El rebrote, ¿y qué nos espera de acá a diciembre? Porque hemos empezado esta cuarta fase. Ya, mire, nosotros vemos con preocupación, por ejemplo, el rebrote que se está dando en España, en Italia, sí, en Francia. Que han vuelto a cerrar algunos focalizados. Madrid sí, ha cerrado ayer. Entonces, para que vea, estamos trabajando con todo nuestro esfuerzo para que cuando haya un rebrote sea el menor posible. Porque seguramente... O sea, va a haber rebrote. Es que es natural. O sea, los procesos infecciosos de este tipo siempre decaen y luego nuevamente levantan. Pero estamos haciendo todo el esfuerzo para que esté completamente controlado y que no sea el problema en las ciudades, en estos países que hemos hablado, que el rebrote está con mayor contagio que la infección inicial, ¿no? Entonces se ve una curva y ahora está incluso superando el pico inicial. Nosotros estamos trabajando para que eso no ocurra en el Perú, ¿no? Que sea completamente manejable. Y para eso tenemos información científica que nos da cierta tranquilidad. Cuando España evaluó a su país después del primer brote de la pandemia, determinó que el 5% de su población había sido contagiado con el COVID-19. Entonces, cuando regresa otra vez el rebrote, tiene un 95% de la población susceptible de ser contagiado, ¿no? En el caso del Perú, nosotros hemos hecho una evaluación, eso se llama un estudio de cero prevalencia, y determinamos que en el Perú, hace más o menos 2 o 3 meses, en Lima ya teníamos 25% de la gente contagiada. Y en algunas regiones estaba arriba del 50%. Claro, 25 o 75 no contagiados. Claro. O sea, ahora mismo, porque ese estudio fue de hace 2 meses. Ya, ¿y en ese momento? Calculamos, estamos haciendo un estudio, y lo vamos a tener de acá a un mes, mes y medio, porque son estudios a nivel nacional. Yo calculo que debe ser 35 a 40% de la población gente que ya se ha contagiado. Que ya se contagió. Pero, digamos, existe ese otro porcentaje que puede contagiarse Entonces nuevamente. Tenemos un 60% que no se ha contagiado, que podría ser, que es muy diferente al 95% de la población de estos países europeos, ¿no? Ahora, entonces, por nuestras propias características sociales, de informalidad propias de nuestro país, ¿no? Nuestra propia precariedad en salud que poco a poco nos ha hecho ir preparándonos. Entonces tenemos un porcentaje de la población mucho menor que estos países que hay alrededor. Entonces va a haber, pero el porcentaje de la población es menor, ¿no? Entonces, que es susceptible de ser contagiado. Y por otro lado, cuando empezó la pandemia aquí, teníamos el 100% de la población expuesta y teníamos 100 camas UCI y teníamos 2.000 camas hospitalarias. Y teníamos un problema estructural gigantesco. Ahora tenemos... Lo seguimos teniendo, el problema estructural, obviamente. Sí, pero ahora tenemos hasta 20.000 camas para hospitalizar, 10 veces más, y 1.700 camas UCI. Y tenemos solamente el 60% de la población que podría ser susceptible a... Entonces, pero además, de hoy, hace 200 días, la población está mucho más educada. Cuando empezó la pandemia, no usábamos mascarilla. Todos tenemos, esto es parte más importante incluso que el saco. En cambio, si tenemos ahora conciencia, todos usan mascarilla. Yo estaba ayer en Villa María del Triunfo. ¿Cuántas veces se ha hecho la prueba usted? ¿Se la hace permanentemente? No permanentemente, ¿no? O sea, cuando alguien cercano a mí da positivo, inmediatamente. Entonces me hago por precaución. Y quiero preguntar una cosa bien puntual. El tema de la discusión de las pruebas moleculares. Al principio comenzó esa discusión, después pasó a otro momento, pero hoy se vuelve a poner de manifiesto el asunto. Porque, claro, hablan de que aquí se compró mucha prueba rápida. En este momento de la pandemia ya no sirve la prueba rápida y más bien deberían ser pruebas moleculares la que se tenga que hacer permanentemente para poder detener la posibilidad de la cadena de contagio. Está bien, totalmente de acuerdo con usted. Ahora... ¿Pero las tenemos para afrontar? Sí, o sea, estamos adquiriendo y tenemos pruebas rápidas ahora que garantizan la demanda para el corto y mediano plazo. Y para el ¿Las largo rápidas? Plazo. No, las moleculares. Ah, las moleculares. O sea, nosotros al inicio queríamos adquirir pruebas moleculares, no había en el mercado. Y entonces, ¿pueden ser útiles las pruebas rápidas? Sí, para una circunstancia. Entonces, y esas eran un plazo de entrega más corto.
pero sí podían ser útiles. O sea, las dos son útiles para diferentes circunstancias. Ya, pero en esta situación... Ahora necesitamos las pruebas moleculares. Y entonces ya no estamos adquiriendo pruebas rápidas y estamos adquiriendo pruebas moleculares. Además, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud están dando y en algún momento, incluso cuando decían que no sirven las pruebas rápidas, la propia OPS donaba pruebas rápidas porque tienen utilidad para... Presidente, si le pido 3 o 4 cosas que hemos aprendido, 203 días usted me ha dicho de la pandemia, sí. ¿Qué hemos hecho mal y qué no deberíamos seguir haciendo? O sea, ¿cuál es el tema del aprendizaje aquí? Mire, una de las cosas que hemos hecho mal y que estamos corrigiendo es responder cada quien por su lado como pueda, ¿no? Eso es lo peor que se puede hacer. Se tiene que trabajar articuladamente, ¿no? O sea, el propio Estado y el gobierno tienes MINSA, Salud y gobiernos regionales. Los gobiernos regionales son los que administran los hospitales y la salud en las regiones. Pero hasta ahora estamos así. No, en el caso del COVID estamos trabajando de manera conjunta. Lo que falta que sacar como una lección aprendida, si nos ha dado tan buenos resultados juntarnos, ¿por qué no lo hacemos ahora? Después del COVID, seguimos trabajando juntos. Ahora, en las regiones, acá mismo en Lima, uno, si está infectado COVID, puede ir a un hospital de salud, puede ir a un hospital del MINSA. O sea, no hay diferencia y se le atiende. Pero la pregunta que se hace toda la gente, y nos han puesto de malos ejemplos, la verdad, al principio han señalado y aplaudían lo que usted hizo en las restricciones, pero después el impacto era no solamente económico, sino en muertes y en nivel de contagios, comparables y estando en los primeros lugares del mundo. O sea, algo evidentemente no estaba bien. Entonces, ahí es donde iba mi pregunta. No, es que tenemos características como país muy diferentes a cualquier otro país, ¿no? O sea, acá tenemos regiones completamente diferentes, ¿no? Y por eso es que aquí no se ha dado una pandemia, se han dado varias, ¿no? La pandemia de la selva, ¿no? O sea, es decir, este ataque que es completamente diferente a lo que ocurrió en la costa norte del Perú, que es densamente poblada, que es completamente lo que ha ocurrido en la Sierra Sur del Perú, que es la última parte, es completa. Sí. Bueno, el dengue en Iquitos ahora está peor que el COVID, sí, ¿no? Por eso o sea, porque ya pasaron, viendo, digamos, están en inmunidad de rebaño, y tenemos que seguir atendiendo, y por eso es que gradualmente estamos disminuyendo camas de atención hospitalaria COVID para dedicarle a todas las demás enfermedades. ¿Viene la vacuna de todas maneras en el primer trimestre del 21 o no? Sí, 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 con toda seguridad, con toda seguridad. Obviamente dependemos de los trámites que correspondan primero a los grandes laboratorios. Mire, aquí tenemos ya... ¿Te han quejado un poco los de la Cayetano Heredia? Dice que no les hace mucho caso con sus ensayos, ¿o es mentira? No, es que hacemos caso. Yo he estado recientemente con el doctor Málaga de la Cayetano, he estado con el propio rector, ¿no? Yo he ido... hace menos de un mes he estado en la Cayetano viendo el proceso de vacunación, ¿no? Que 3.000 voluntarios van a ser vacunados con esta vacuna de Sinopharm en la Cayetano y 3.000 en la San Marcos. Pero incluso... ¿Y las pruebas moleculares que se están haciendo en el Perú? No, es que todavía no están... o sea, se tienen que validar las pruebas, ¿no? Y eso, todavía están lejos. Estamos en proceso. O sea, esto nos va a dar la oportunidad de dar un salto cualitativo en investigación en ciencias. También hay investigadores peruanos que están trabajando una vacuna peruana acá, pero su nivel todavía no está en la fase 3, como están el laboratorio chino, el laboratorio de Reino Unido, el laboratorio alemán o el laboratorio de Estados Unidos, ¿no? Esos laboratorios ya están en la fase 3. Estos todavía recién están empezando. Entonces, estamos apoyando y respaldando esas iniciativas de científicos peruanos. Cuando empezó la pandemia, para hacer pruebas moleculares, solo teníamos al Instituto Nacional de Salud. Sí. Ahora ya tenemos como 40 laboratorios de pruebas moleculares desconcentrados en todo el país. O sea, estamos mejorando, ¿no? Entonces, no solamente en la respuesta para atender a los infectados, sino también en la respuesta científica que necesitamos. Y una vez que pase la pandemia, no podemos bajar
O sea, no podemos, ya, cerramos los laboratorios. No, tenemos que seguir usando. Evidentemente no, porque tenemos que aprender a convivir con este virus. Sí. El tema económico, presidente, muy importante. Acá está. Sí, pero la situación es que tenemos más de 6 millones de personas que se han quedado sin trabajo. Estamos en una circunstancia que efectivamente al principio fue menos 40%, estamos ya, digamos, en crecimiento, menos 11. en menos 11, y vamos a cerrar el año así. No, el mes de diciembre debemos estar en menos 1, en mes de diciembre. Pero claro, con la gran caída que tuvimos en marzo, abril y mayo, que fue lo menos duro, debemos estar en menos, el promedio de todo el año debe estar en menos 12, ¿no? Alrededor. Pero lo que tiene es que tenemos la capacidad de resiliencia de nuestra economía, de nuestra población, la chamba, que el próximo presidente, año vamos a estar creciendo a un ritmo de 10% al año. O sea, lo que hemos caído lo recuperamos. O sea, nuestra capacidad de rebote es mayor, dice usted. Así es. Pero el tema es la chamba. Pero que estamos generando. Ahorita creo que incluso Punto Final ha ido a ver con el ministro de Trabajo. Efectivamente. Solamente en Trabaja Perú estamos generando 280.000 puestos de trabajo. 280.000. Y ahorita ya hay 140.000. Yo he estado hace 2 días en Arequipa, pero no en mismo Arequipa. Me he ido a Cotahuasi, me he ido a Castilla, he estado en Aplao, en Corire, y ahí veía a la gente, Trabaja Perú, ya viendo ahí todos, o sea, 140.000 puestos de trabajo. El Arranca, que este programa Arranca Perú, ya hemos transferido el presupuesto a todos los municipios provinciales y ya comenzaron a trabajar. Yo he constatado en Cotahuasi que ya los corredores, los caminos vecinales, ya se está trabajando y generando puestos de trabajo. Queremos que los municipios hagan lo que tienen que hacer, porque no hicieron al principio lo que tenían que hacer. Pero ahora sí está, porque estamos con una supervisión del Ministerio de Transportes viendo. O sea, vamos a hacer el mantenimiento de 50.000 kilómetros, lo que nunca se ha hecho, como me decía el alcalde de Cotahuasi, o como me decía el alcalde de Castilla. Me dice, presidente, vamos a hacer mantenimiento de caminos que nunca se han hecho, no hace 5, 10, 20 años, nunca, eso estamos trabajando. En el fondo que teníamos de más de 5.300 millones nos queda 1 millón, o sea, es decir, el fondo de estabilización que teníamos para situaciones extremas, esta es una situación extrema, pero no nos queda nada para el próximo año. No, pero vamos a salir, como digo, el Perú tiene toda la fortaleza macroeconómica que se ha manifestado en estas circunstancias, pero también tiene la capacidad de crecer que tenemos que mostrar a partir de ahora, en todos los sectores, ¿no? Yo he estado hace 2 semanas en Chancay, donde está construyendo, y ya está en construcción, o sea, el puerto que va a ser el más grande de todo el Pacífico Sur. ¿Cuándo volveremos a estar, según sus proyecciones, al momento en que estábamos antes de la pandemia, económicamente hablando? O sea, con la recuperación de empleos, con la reactivación económica. ¿Cuándo, según su proyección? Mire, el crecimiento del segundo trimestre del próximo año ya va a estar largo por sobre lo que teníamos. Nosotros, como digo, hemos llegado a bajar en el mes de abril a 40. Sí, claro. ¿no? Y de ahí hemos comenzado, cada mes estamos subiendo. Nosotros a fin de año vamos a llegar casi a 0, ¿no? O sea, ya llegamos a la línea donde desde ahí todo es crecer. Entonces, a partir de enero comenzamos a crecer, pero el segundo trimestre va a ser crecimiento muy fuerte y vamos a comenzar para que el próximo año crezcamos 10%. Finalmente, obviamente, deja secuela, no solamente en el organismo que es infectado. Lo que era la clase media emergente ha pasado a la línea de pobreza, presidente. Nosotros lo que hemos hecho, un análisis que vamos a regresar en 3 años a la situación previa, ¿no? Es decir, que regresamos esa clase media que se vio afectada con esta recuperación económica que vamos a tener en los próximos años, retorno. O sea, su sucesor o su sucesora. Sí, claro, pero vamos a dejar encaminado, vamos a dejar el próximo año, mi sucesor o sucesora que asuma la presidencia el 28 de julio del 2021, bicentenario, va a estar... O sea, usted le va a dejar, dice usted, o sea, su promesa es dejarle el suelo parejo al que venga. Por supuesto, y por eso yo tengo 3 prioridades ahora como presidente. Primero, terminar de derrotar la pandemia. O sea, se ve, acá está la curva, esta es la curva de fallecidos, ¿no? Esta es la curva de fallecidos. Mire dónde estamos, ¿no? Ya estamos acá. ¿Se da cuenta? En los fallecidos es claramente establecido. Los contagios dicen que están haciendo menos pruebas, eso es lo que dicen. No, pero acá, fallecidos... No, fallecidos es absolutamente objetivo. Objetivo, es objetivo. Mire, hasta dónde
trepamos, fue un pico, comenzamos a bajar en julio, otra vez subimos en agosto y desde ahí, hace 2 meses estamos 8 semanas bajando, ¿no? 8 semanas estamos bajando. Esto de acá, pero ¿ya la vencimos? Todavía no. Tenemos que seguir siendo responsables. ¿Y usted cree que las restricciones van a ir hasta fin de año? Sí, pero cada vez con menos control. Por ejemplo, ahora hay un reclamo de los adultos mayores. Sí, 65 años, dicen, bueno... Completamente justificada. Pero, señores, o sea, lo tenemos pero que hay gente que está enterito a los 65, pero presidente. por eso tenemos... O sea, que tiene trabajo. Pero por eso tenemos que gradualmente ya comenzar, así como con los niños... ¿Cuándo van a comenzar? Yo pienso de que ya a partir de esta semana se permite ya la salida para caminar, para hacer... Pero gradualmente yo creo que durante el mes de octubre debe darse mayores facilidades. El 5 empiezan los vuelos internacionales. Mañana. Pero, mañana. Y estaré en el aeropuerto. ¿Usted va a estar? Yo voy a estar. Ya. No voy a viajar, voy a constatar. Ya, porque, bueno, vi unas imágenes, había gente... Un día. Pero es que eso es a veces lo que pasa. Estamos controlando los aforos. ¿Usted está al tanto del Twitter, presidente? Por supuesto. Estoy al tanto. Estoy en todas. Está en todas. Ok. Estoy en todas. ¿Qué pasó? Entonces, se mantiene el orden. Dentro de las limitaciones que se tiene, se mantiene el orden, el distanciamiento en el terminal Jorge Chávez. En un momento se hace un cambio de sala. Entonces, pasajeros que van a salir a tal vuelo, cambien de sala. Usted sabe, bueno, todos se paran y comienzan a caminar. Ahí tomas la foto y dices, esto es un desorden, es un caos. Yo inmediatamente también vi esa foto, que me dice, esta es la foto actual, esta es la foto actual. Hay gente, pero no en la foto que se difunde, ¿no? Entonces, yo mañana voy a estar en el aeropuerto, o sea, para ver no solamente el manejo 7 destinos abiertos, pero también depende del país donde llega. Por ejemplo, en Chile, no necesariamente, solamente van a recibir residentes. Mañana vienen vuelos chilenos. También. Mañana, y justo yo voy a estar cuando llegue un vuelo de Santiago. ¿Y a fin de año estarán reanudados todos los vuelos internacionales o no? Mire, no podemos... Pregunto, o sea, evaluando, dentro de la evaluación que ustedes tienen. Va a ser gradual, ¿no? O sea, quisiéramos, o sea, depende de que continuemos con estos resultados alentadores, pero que también los destinos estén también controlados, ¿no? O sea, tenemos que nosotros mantener el control, pero también el destino del vuelo internacional tiene que ser controlado, ¿no? Entonces, presidente, estamos trabajando hemos enterrado a más de 32.000 personas en nuestro país. El exministro Zamora dice que han muerto los que ya tenían que morir, se refería a gente que tenía yo le aseguro, problemas de salud, pero eso es un poco duro de señalarlo, ¿no? Yo le aseguro de que si hubiéramos sido permisibles, por ejemplo, para que salgan sin ningún problema las personas mayores de 65 años, esa cifra sería mucho mayor, porque más del 70% de los fallecidos, casi 80%, son de ese rango de edades. Entonces, por eso, o sea, es que porque queremos a nuestros adultos mayores, todos tenemos una persona... Los escolares no regresan. Este año yo veo bien difícil, pero yo creo que el próximo año se inicie el año escolar con clases presenciales, porque el impacto ha sido muy grande, presidente. Sí. O sea, usted sabe, el tema de las tablets no han llegado... A ver, le digo ya. Todavía no han llegado. A partir de la próxima semana se comienzan a entregar las tablets. En una semana. Vamos a empezar con 4 regiones. ¿Ya? ¿Cuántas? Con 4 regiones ya, vamos a empezar. No, ¿a cuántas tablets? En el sur, Puno y Cusco. En el centro, Junín. Y en el norte, Cajamarca. A partir de una semana, dentro de una semana, no digo mañana que empieza la semana, dentro de una semana vamos a empezar a entregar tablets. ¿Cuántas tablets? Las que requieran esas regiones. O sea, no tengo en la cabeza. Ya sí, las han adquirido, evidentemente, claro. Sí, ya, y están... Ahora... Se hablaba de 800.000, por eso... Es 1 millón de tablets, pero no hay ningún proveedor que tenga 1 millón de tablets en almacén y te las entrega. Entonces, te las entregan por partes. Conforme van entregando, nosotros vamos... y en términos de análisis, para muchos ha sido un año educativo perdido. No es óptimo, pero no es perdido, ¿no? Yo tengo un hijo en el colegio, está en 4º año secundario, ¿no? Y yo lo veo día a día trabajar, y seguramente muchos. Soy consciente de que... Pero, digamos, seguramente es un privilegiado también, de un grupo humano, ¿no? El resto me refiero, ¿no? Por eso es que el esfuerzo es cerrar la brecha con las tablets, porque van con todo el contenido y la conectividad, cargada, ¿no? Y la conectividad. No, pero es que incluso donde no haya conectividad,
la tablet ya va con todo el contenido. O sea, y eso es, o sea, no es solamente una tablet vacía, no, va con todo el contenido del año que le corresponde, ¿no? Entonces, para que haga el seguimiento, entonces, no solamente es una herramienta tecnológica la tablet, sino es una guía educativa que vamos a ver. Entonces, ¿y cuándo? Entregamos a partir de la próxima semana, comenzamos a entregar el segundo bono universal. 8.400.000 hogares lo van a recibir. 21 millones de personas están integradas. Cuando acabe su gobierno ya estarán bancarizados. Pero estamos de entrega en entrega aumentando la bancarización. Y nosotros en diciembre vamos a tener, no la totalidad, pero el salto cualitativo. Nosotros estamos logrando un avance tecnológico en los medios informáticos. Lo que se tenía previsto hacer de acá a 10 años, lo vamos a hacer en un año. Entonces, nos causa y nos genera mucho daño esta pandemia, pero también algunas ventajas. Estamos acortando el plazo de desarrollo tecnológico de 10 años a un año en temas informáticos. El 28 de julio usted le va a entregar a su sucesor o sucesora el gobierno, evidentemente. Y es necesario garantizar que el proceso electoral esté en las mejores condiciones. Lo que está viendo hasta el momento, es decir, ¿cómo espera que pase este proceso electoral? Usted, obviamente, tiene que ser absolutamente neutral en una circunstancia, hay que garantizarlo. Por eso le decía que son 3 mis prioridades. Primero, terminar de derrotar y controlar la pandemia. Estamos en buen camino, como se ve... O sea, cuando se vaya, ¿usted cree que ha derrotado o va a derrotar a la pandemia? Sí, porque vamos a contar ya con la vacuna. Okay. ¿No? Entonces, o sea, ¿usted nos va a dejar la vacuna? Ese es el máximo esfuerzo que estamos haciendo. En este mes de octubre, no solamente la vacuna china se está probando y verificando en la fase 3, sino también la vacuna de Reino Unido, la vacuna de Estados Unidos, ¿no? O sea, tenemos incluso la vacuna de laboratorios alemanes. Entonces tenemos... Pero depende de que funcione. Sí, pero, o sea, pero es la fase 3. Sí, claro, es la pero depende de que funcione. Sí, por eso. Pero todo indica de que concluida esta fase 3, que debe ser antes de fin de año, ya tenemos la autorización. Nosotros ya nos hemos adelantado, porque si a fin de año dice ya tenemos la vacuna, entonces nos tienen que decir, esta es la vacuna. El procedimiento administrativo para nosotros aprobar la vacuna y que se aplique en el Perú nos toma 2 años. Entonces íbamos a tener vacuna, pero sí a aplicar el 2023, ¿no? Teniendo la vacuna. Hemos presentado un proyecto de ley al Congreso para poder cambiar el protocolo de aprobación de vacuna para el caso de COVID. Es decir, no saltarnos procedimientos, sino acortarlos para tenerlos en 45 días. El proceso electoral, presidente... es otra de las prioridades. Sí. Una prioridad, pandemia. Otra prioridad, crecimiento económico, pero ahora más que nunca inclusivo, con generación de puestos de trabajo a las personas más vulnerables. Y la tercera prioridad es el proceso electoral. En poco más de 6 meses vamos a tener elecciones. O sea, en poco más... No le voy a preguntar, obviamente no se puede meter el presidente, pero ¿cuál es el perfil de un presidente o una presidenta para el Perú? Porque la circunstancia del Perú no es fácil. Usted lo puede ver con creces. ¿Ha vivido usted todo, casi? Todo. No, todo. ¿Qué falta? Todo. Uno nunca sabe en el Perú, presidente. Sí. Faltan todavía varios meses por delante. Que puede ser largo o corto. O sea, puede pasar que usted, digamos, ha tenido un impacto fuerte, casi lo vacan, estamos en un proceso electoral. ¿Qué puede pasar, digamos, de acá? Entré en una crisis política que generó la renuncia del presidente, de ahí una crisis de corrupción con los cuellos blancos, de ahí siguió una disolución constitucional del Congreso porque se quería imponer miembros del Tribunal Constitucional sin la evaluación correspondiente. Hay algunos que dicen que este Congreso es peor que el que usted disolvió. Mire, el Congreso y las autoridades dependen de los electores. Pero ahorita, si no hubiéramos tomado esa decisión tan importante el 30 de septiembre del año pasado, tendríamos un tribunal constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, que no necesariamente iba a velar por lo mejor para el Perú. Y por eso tomamos esa decisión, ¿no? Y por eso presentamos cuestión de confianza, nos las denegaron y tuvimos, como dije yo, una de las decisiones más difíciles de mi vida. O sea, hasta el último he tratado de evitarla. Ya cuando fue
inevitable es que tomamos la decisión de cierre constitucional. Pero pasamos de eso, ya dijimos ya, tranquilos hasta que se elige el nuevo Congreso, se eligió el nuevo Congreso y viene la pandemia. Y después, por un tema que lo consideramos absolutamente sin viene otra pandemia, los audios. No, y viene una vacancia presidencial. Una vacancia presidencial. Pero justamente producida por los audios. Pero que se apruebe en 24 horas sin constatar absolutamente nada. Pero de ahí, viendo de que no podemos llegar a ese nivel. Por eso le digo, o sea, puede parecer corto el tiempo, pero pueden pasar muchas cosas. No, o sea, no. Pero, y todo lo hemos enfrentado, o sea, con carácter, con firmeza. Pregunta directa que se me ha quedado en el tintero, presidente. ¿Usted tiene alguna amistad con la fiscal de la Nación? Porque han, digamos, cuestionado su vínculo o su presunto vínculo. En absoluto. A la fiscal de la Nación, yo le he visto el día que me invitó a su juramentación. Ahí la vi. Después, los días de Consejo de Estado, que hemos invitado. Porque claro. Y una vez que fue con su equipo técnico para pedir la revisión del presupuesto asignado, ¿no? Y que, o sea, nunca más. No he tenido ninguna reunión. Porque usted está consciente que ella es la que tendría que llevar a cabo una investigación por su investidura, pero no tengo en absoluto ninguna relación de cercanía con la fiscal. ¿Y con José Domingo Pérez? Menos, o sea, nunca. O sea, nunca. Ha señalado que, bueno, su esposa trabaja en el Estado, que está... no sé yo dónde trabajará su esposa. No, y que usted lo conocía desde Moquegua, él ha dicho que no y que... Pero por eso es que lo que vemos... Nosotros queremos, y es lo que decimos, objetividad que se mida con la misma vara. Por ejemplo, en los audios de la señora Karen Roca, dice que el fiscal José Domingo Pérez está trabajando y hace algunas acusaciones. Él sale y dice, no, es mentira. Le creemos. Dice de que la presidenta del Ministerio Público, la doctora Soraya Ábalos, que mira, que se reunió con esto. Ella dice, miren, pueden verificar tal cosa y no me reuní. Le creemos. Pero dice, no, que se han juntado para darle el trabajo a Richard Cisneros, allá, 10 personas detenidas. ¿No? O sea, dice en el audio... Todo lo que hemos escuchado en los audios, ¿usted qué dice? O sea, ¿hay algunas cosas que están vinculadas a una realidad o no? Según usted. Lo que yo creo que ahí se ha aprovechado de una circunstancia particular por la que estaba pasando la señora Karen Roca. Recuerde que en días o semanas previos salieron algunos reportajes de investigación sobre algunos parientes que estaban siendo investigados, que trabajaban para el Estado, alguna empresa familiar que brindaba servicios al Estado. Y entonces... O sea, ¿eso la habría motivado a eso? Generó a ella... ¿O son los celos con Miriam Morales? No, generó una inestabilidad pensando que le querían hacer daño. Y entonces, o sea, lo que yo digo, ¿de dónde sale realmente todo ello? Entonces pensó de que alguien cercano le quería hacer daño, ¿no? O sea, ¿alguien como usted? No. ¿O alguien como Miriam Morales? No, nunca ella lo ha dicho, nunca duda de mí porque ella me conoce y sabe que soy correcto. Pero pensó que quizás podía pasar de Miriam Morales, era quien quería hacerle daño y estaba viendo. Entonces dijo, ya, voy a vengarme de Miriam. Entonces comenzó un tema personal. Por eso es que yo digo, eso comenzó... Es peligroso, ¿no? Sí, y por eso yo pido, y reitero, las veces que sea necesario, o sea, yo pido disculpas a la población porque esto se generó de un problema personal, ¿no? de trabajadores de mi entorno. O sea, esta señora acá en Roca, por un problema personal, una inestabilidad emocional y genera todo esto, ¿no? ¿Y nunca percibió una situación de ese tipo, presidente? ¿Usted que la conocía tanto? No, yo me di cuenta cuando justo conversamos y entonces yo trataba de comprender ese audio que me graba y que... esa no es la relación que yo tengo con... Pero usted incluso le dice, pero usted, Karen, tú has progresado conmigo en los últimos 10 años. Claro, o sea, ¿a qué se refería exactamente, no? Obviamente, ella era una asistente de secretaria inicialmente, después fue secretaria, entonces ha tenido todo un proceso y después es secretaria del presidente de la República. Obviamente no es un progreso profesional, claro que sí, laboral ha tenido. Entonces, ¿Y quién en todo caso, según usted, le ha, digamos, abonado a esa desestabilización? En esas circunstancias de que quiere hacer daño en venganza, que ella
llega a la conclusión de que alguien la quiere maltratar, entonces es ahí donde... Y hay que investigar. Por eso yo pido que la investigación sea completa e integral, ¿no? Entonces, tiene un abogado, que no lo conozco. ¿Y usted conversó con la señora Morales de esto? O sea, ¿es esa sensación que tenía? Sí. O sea, en el momento le digo, sí, oye, aquí lo que se trata es de ser absolutamente transparentes, aclarar las entradas, los correos, todo y todo darlo. O sea, absolutamente transparente. Y sí, pues no entendía. Entonces, finalmente, ante esta situación, encuentro un abogado, que el abogado, según dice, se contacta con algún congresista. ¿Con Alarcón? Sí, y que comienza entonces... Este es Fabio Noriega. Sí, y entonces comienzan a hacer todo. Entonces, ella en su actitud de querer vengarse por el daño que le estaban haciendo a ella, a su familia, entonces yo también voy a hacer, y entonces se genera todo este problema que se sobredimensiona a los niveles que hemos conversado. ¿Y usted considera que Alarcón, digamos, aprovecha esta circunstancia a través de Fabio Noriega para vengarse con el tema chinchero? Con lo que usted ya tuvo el encontrón, o sea, había un problema personal, ¿no? Que se hagan las investigaciones, o sea, que se hagan. Y yo le aseguro que por ahí van a estar los hallazgos de... O sea, ¿usted cree que esa es la pista? De los temas ilegales. ¿Y el presidente del Congreso? Yo le aseguro, por eso, que se hagan todas las investigaciones. Y va a ver que al final, el problema que hubo al interior del Palacio fue un problema personal entre servidores. Y sí, pues, yo asumo mi responsabilidad y por eso pedí disculpas a la nación porque esto generar. Pero la sobredimensión que se da a un tema personal a que sea un tema político nacional es porque intervinieron otros actores a sacar... Pero usted está consciente que va a tener enemigos y eso es normal, digamos, en una presidencia. Sí. Ahora, cuando se vaya también va a seguir teniendo los enemigos, o sea, lo sabe. Pero, por otro lado, usted nos puede garantizar que después del 28 de julio no vamos a tener sorpresas en relación a este tema. Pero, por supuesto... ¿Pero para qué tenemos que esperar el 28 de julio? O sea, ahora que se ve y se verifica. Me refiero al 28 de julio porque usted podría ser acusado después de esa fecha. Mire, a eso me refiero. Mire, yo no puedo garantizar que no me acusen. O sea, me podrán acusar. Lo que yo puedo garantizar es que se va a quedar en el Perú. Que siempre he tenido un comportamiento honesto. ¿A dónde voy a ir? O sea, si yo amo a mi país... O sea, ¿a dónde voy a ir? Bueno, o sea, las veces que a Moquegua probablemente, pero digamos que se queda... Al país. No creo que un presidente... Ningún presidente en la historia del Perú conozca tanto el Perú como yo. O sea, he ido uno por uno. Yo no voy a Piura y vengo, no. Estoy en Sullana, estoy en Morropón, me voy a Ayabaca, o sea, me voy a cada una. He estado en Arequipa, no, pero me voy a la provincia más alejada, la provincia de la Unión, estoy en Castilla, he estado o sea, conozco. Por eso es que lo que yo recomiendo es que los candidatos no solamente estén bien preparados, porque necesita preparación para ser presidente, manejar un país, pero sino que conozca el país. O sea, yo veo a veces declaraciones como que el Perú fuera Lima, ¿no? Y entonces nos extraña que tenga partidos como FREPAP una alta votación. ¿Y por qué votan? Porque no conocen. O sea, FREPAP está preparando incluso una iniciativa para pedir una especie de juicio de residencia, digamos. Está bien, que tomen lo necesario, ¿no? O sea, lo que no me parece bien que se tomen decisiones legislativas casi direccionadas con nombre propio, cuando las deben ser mucho más amplias. ¿Usted ha sentido que eso ha ocurrido? Puede ser. No sé cuál sea el sustento, la exposición de motivos para ello, ¿no? Pero... ¿Tiene cierta tranquilidad después de haber conversado con el presidente del Congreso de que, digamos, van a llevar una especie de fiesta en paz, por lo menos hasta cambio de mando, ¿no? Hay un buen ejemplo, ¿no? El día viernes se aprobó una ley consensuada, lo que nunca se ha dado hasta ahora con el actual... No, pero después de varias, digamos, circunstancias donde... Pero esa es una buena muestra. O sea, estamos demostrando que sí podemos trabajar juntos. Fue el premier con la ministra de Economía. Hablaron en el Pleno. El premier está de gran articulador de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Sí. En general también, gran articulador con los gobiernos regionales. Se ha convertido en su brazo derecho. Por supuesto. Pero, o sea, ¿con quién estoy? Con el premier, no con va a decir con papá, ¿no? No.
Él dice. No vaya a decir es una cosa de ese tipo. No, bueno. pero por eso, o sea, se da cuenta. Entonces me dice, está solo el presidente. O sea, pero un poco solo está, pues, pero dígame que no lo piensa así. Incluso veía leía hoy a un analista político que hoy que decía, porque el presidente Vizcarra se ha quedado sin tal, lo único que le queda es el apoyo de la ciudadanía. Lo único que le queda. O sea, eso no es lo más importante. O sea, una autoridad... Pero está consciente de que este impacto de la situación y el escándalo ha producido también un resentimiento de parte de la ciudadanía, más allá de que tenga el respaldo que todavía tiene, ¿no? Porque se lo está aprovechando políticamente. O sea, no porque haya nada irregular. Está mal contratado. Que ha habido influencia. No. Ya cuando seguramente hay cosas pecaminosas ahí, por favor, o sea, a ese nivel de llegar al chisme, al morbo y decir, yo escucho comentarios, ¿no? Y si es que estamos seguros de la sexualidad, o sea... No, pero es una barbaridad. Pero, o sea, finalmente... Pero no lo dice, no lo han dicho algunos periodistas, o que se dicen ser periodistas. O sea, lo han dicho. O sea, a ese nivel se llega. O sea, entonces la población puede que cuando escuchó, pero comienza, al final, siempre las aguas se calman. Y ahí se ve lo profundo. Y en lo profundo van a ver. Por eso yo digo que el Ministerio Público siga trabajando con intensidad y que llegue al fondo y va a ver las cosas que va a encontrar. O sea, quién estuvo, quiénes... las mentes maquiavélicas que organizaron todo esto para un hecho insignificante. Lo agrande de esta manera, que pidan una vacancia presidencial y que ahora, me parece, desproporcionadamente estén personas privadas de su libertad. O sea, personas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, o sea, ¿usted considera que pasen los 7 días, ellas deberían ser liberadas? Digamos, porque normalmente ante una detención preliminar hay un pedido de prisión preventiva, usted lo sabe. Lo que yo pienso o sea, porque yo siempre soy sincero, que no deberían ni siquiera estar los 7 días, ¿no? Yo creo que deberían, pero soy respetuoso de lo que diga el... Una última reflexión, presidente. El 21 es el Bicentenario, estamos llegando a una situación mucho más compleja. O sea, ¿cuál es su reflexión finalmente frente al Bicentenario, no? Miren que todos estos acontecimientos políticos, sociales, yo creo que van a permitir que nos conozcamos mejor como país. Por eso yo pido a los candidatos que hagan un esfuerzo de identificación con la verdadera problemática que tiene nuestro país. Porque en los últimos años nadie duda de que hemos tenido un muy buen performance en el tema macroeconómico. Y se pensaba que eso era suficiente como objetivo país. Vemos, viene un virus invisible y nos tira al suelo completamente. Porque ¿Tienen razón los empresarios de quejarse de que usted no les hace caso? Pero claro que les hago caso, si he estado con... Pero se quejan, ¿no? Usted sabe. Pero, ¿quiénes se quejan? O sea, ¿cuántos empresarios hay en el Perú? O sea, ¿cuántos empresarios hay en el Perú? O sea, el esfuerzo que hemos hecho... Los grandes, me refiero. No lo ha hecho nadie, ningún otro país. 60.000 millones de soles como un fondo de garantía para que no quiebren las empresas. O sea, es un esfuerzo. Y ahí hay el 98% de empresas que han accedido a ese préstamo son pequeñas y microempresas. Entonces, esos empresarios que están sobreviviendo por el esfuerzo que está haciendo el gobierno, ¿están en desacuerdo? Los que piensan con una mentalidad retrógrada del siglo pasado seguramente no están de acuerdo. Pero yo estoy seguro que la mayoría... yo antes de ser político, vengo 20 años de una actividad empresarial privada. O sea, por supuesto... ¿Volverá a la actividad privada?
no tengo otra cosa más que hacer. Claro que sí. Pero seguir en política, porque ya, digamos, o sea, usted, digamos, no ha sido elegido y que probablemente en el futuro podrá querer estar en política, ¿no? ¿Qué pasará en el futuro, no? O sea, está joven todavía, presidente. Y fuerte. Aunque le han salido varias canas, hay que decirlo. Pero fuerte. Lo que sí he bajado de peso. Pero sí, también lo han visto pálido y flaco, han dicho algunos. Cansado y sin ilusiones. No lo sé, ¿eso dirá usted? No, en absoluto. Ilusiones es la que más tengo. Obviamente, como el más poderoso, el presidente, que se siente estar, o sea, dentro del centro del poder, porque esa es parte. Hay quienes acarician el poder porque les gusta el poder, y hay otros que están por la circunstancia en el poder. Yo estoy por las circunstancias, no por el poder, y estoy por servir a mi país. Y si eso genera la percepción de poder, está bien. Y justo veo que en los 3 años que estoy como presidente, el 2018, 2019 y ahora 2020, es prácticamente lo mismo. 95% el 2018, 94%. Mire, y ahora con todo el cargomontón que estoy haciendo, 95% de percepción como la persona con poder en el Perú, ¿no? Pero para mí... Bueno, pero se siente bien, pues seguramente. Bueno, son los empresarios, sí, son 1000 personas líderes de opinión. Está bien, ¿no? Ya, pero lo importante es estar en conexión con la población, con sus necesidades. ¿Usted siente que sigue en conexión con la población? Sí, no, pero ya no la ha perdido. No, pero ya no es... Mi reflexión no es a lo que yo sienta, es a lo que deben sentir los candidatos. Okay. O sea, porque yo ya tengo fecha de caducidad. Yo termino en 9 meses, un poco más. Yo termino mi gestión. Y voy a terminar igualito como empecé. 3 características que debe tener el próximo presidente o presidenta. Honesto. La primera. Trabajador. Y sensibilidad social. Esas 3 características. Tiene que ser honesto. O sea, honestidad es fundamental. Chamba. Pero honestidad debería ser una cosa natural, ¿no? Pero es natural. Pregunto yo. Veamos pues los casos recientes, nada más. O sea, la población tiene que pensar en eso. Por eso. Honestidad. ¿No? El Perú tiene tantas necesidades que necesita mucha chamba. Yo trabajo todos los días. ¿Cuántas horas trabaja usted? Yo ya estoy en pie a las 6 de la mañana. Y no trabajo muy tarde. Yo no soy tipo lechuza, no. Yo a las 10 de la noche ya dejé... A menos que haya, como alguna vez hubo un sismo y me llaman a cualquier hora, estoy disponible, ¿no? Pero a las 10 cierra la cortina. 10 de la noche, porque también estoy con... almuerzo todos los días con mi familia, por ejemplo. Los días que no viajo, o sea, yo almuerzo con mi esposa. ¿Le ha gustado vivir en Palacio? Uno a todo se acostumbra. Al inicio no. Escuchaba que penaban, ruidos, todo. Sí, todo. Pero ya me hice amigo de ya los se ha hecho amigo de los cucos. Los cucos que viven son los más bravos. Las almitas no hacen tanto daño como... Vamos a verlo seguro en la cancha política. Todavía usted tiene cuerda para rato, pero vamos a ver. Y tenemos la fuerza. Por eso digo, honestidad, trabajo. O sea, tiene que ser muy dinámico. O sea, tiene que viajar, tiene que conocer. Si no conoces la realidad, no vas a poderla cambiar. Tienes que conocer la realidad, ¿no? Y tercero, sensibilidad social. Si no te duele la necesidad, si no te duele la pobreza, si no te duele esto, o sea, esos 3. Seguramente hay muchos más, ¿no? Pero yo estoy seguro que hay que buscar y hay muchísimos peruanos y peruanas que cumplen con esos requisitos. Presidente, le agradezco y de verdad debería responder más a la prensa. Obviamente, yo sé, pero ha pasado pues... Pero la pandemia... 7 meses de la pandemia. Sí, pero obviamente hay siempre repregunta. En la repregunta está la riqueza, digamos, del trabajo que podamos hacer los periodistas para que la gente sienta que sus autoridades están hablándole, ¿no? Más allá de la circunstancia que es a través de la canalización de las preguntas. Hemos estado permanentemente... Que empiece la rueda aquí. Y hemos empezado la rueda y vamos a continuar. Y tengo que confesar que lo hemos buscado... por meses y por semanas, así que... Mónica Moreno es... me dice que hemos insistido. Que insistí bastante y con gusto estar acá y responder. Esperemos que se resuelva y que, digamos, todas las interrogantes que hay todavía sobre este ¿Ha quedado alguna? escándalo...
Presidente, esa percepción se la hay que preguntarle a la ciudadanía. Está bien, y seguiré. Me encantaría tener varios días conversando con usted, pero tengo que terminar la entrevista y le hemos dado la oportunidad también para que responda, presidente. Muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y gracias a toda la población. Estaremos en cualquier momento, además, atentos a lo que usted pueda decir. Bueno, vamos a...